La ambición no es como la pintan, no es dinero, no es ego, es visión. Es la energía profundamente humana que nos mueve a imaginar algo distinto y a trabajar paso a paso para hacerlo realidad. En este podcast hablamos de ambición como poder personal, la capacidad de decidir, de construir futuro y de no conformarse. Porque todos somos ambicionarios en distintas etapas de la vida. Hola, soy Natalia Perdomo, periodista y creadora de contenido, y este es el segundo capítulo de Ambicionarios, el podcast by Colfondos. En Ambicionarios entendemos la ambición como un poder personal, ese poder de poder construir nuestro futuro y no conformarse. Pero hoy vamos a conversar un poco de ese poder, pero desde el liderazgo femenino, no desde las etiquetas, sino más bien de las decisiones que nosotros tomamos todos los días para impactar. Y por eso tengo dos invitadas, Carolina Arizmendi, cofundadora REM, Talento Humano con Propósito, y Paola Charris, vicepresidente legal de Colfondos. Chicas, bienvenidas a este espacio para que hablemos de ese tema que me apasiona y es el liderazgo femenino. Que nos apasiona. Nos apasiona. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que empecemos hablando un poco de, una pregunta como más personal. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue esa vez en la que ustedes dijeron, quiero liderar y me quiero dedicar a esto? ¿Lo recuerdan? Pau. Bueno, pues yo creo que no hay un momento específico en donde yo diga, uy, quiero liderar. Pero si uno piensa y se acuerda, yo creo que desde chiquita uno ha mandado hasta los primos. Y en esa dinámica empiezas a desarrollarlo. Y ya cuando llegas a la parte profesional, no es un momento específico de quiero liderar, sino que muchas veces el mismo camino te lleva a eso. Y ahí definitivamente el innovar se vuelve lo determinante en la posibilidad de transformación y de liderar, porque uno termina incidiendo, en mi caso, en materias como política pública y la protección social de las personas. Carolina. Mira que yo veo el tema de liderazgo más como un tema de liderazgo personal. Yo digo que la crisis de los 40, como ya tenía 39 años puntualmente, en ese momento que me di cuenta que quería liderar, pero empezar a liderar por mí, ¿sabes? Yo creo que siempre había liderado como desde el hacer, en las posiciones que había tenido, como que siempre era desde el hacer, pero creo que sí hubo un momento de inflexión en donde sentí que tenía que empezar a liderar a partir de mí misma, como empezar a liderar, sí, yo lo llamo como liderazgo personal, empezar por ahí, para empezar realmente a liderar el impacto que yo quería generar. O sea, comenzaste contigo misma, sí, para así poder tener un liderazgo en los demás. Ese fue el momento en que yo empecé a sentir que quería liderar desde ahí. O sea, conscientemente que quería liderar desde ahí. A eso voy, es muy consciente el liderazgo. O sea, ¿ustedes creen que uno nace con eso o uno con el tiempo lo va adquiriendo? Yo creo que puede haber las dos matices. Lo que te decía de mis primos, yo organizaba todos los juegos y no, tenemos que hacerlo así. Uno podría decir, es innato, pero liderar no se vuelve solamente mandar. Entonces, cuando tú empiezas a generar el desarrollo de tu carrera, es cuando tú te ves en la necesidad de transformar muchas de las cosas que tú haces. Y como dice Caro, muy bien lo dice, esa transformación termina siendo el inicio desde uno mismo. ¿Por qué? Porque ahí, para poder transformar y para poder liderar, al final lo que tú necesitas es influir en las otras personas, ser un ejemplo verdadero para lograr que esas personas se inspiren. Y ahí es donde no es solamente lo que yo soy, sino también cómo lo desarrollo. Entonces, claramente el liderar puede ser innato, pero definitivamente es una habilidad que se puede desarrollar. Tú hablabas ahorita y acabas de decir algo que me llamó mucho la atención y creo que muchos confundimos mandar con liderar. ¿Cuál es la diferencia de esos dos términos? Porque creo que es muy importante que eso quede claro, porque pasa mucho que, no sé, tenemos un jefe, ay no, pero esa señora sí que manda, esa señora está liderando. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar una cosa de la otra? Que eso me parece clave y que ustedes también no confundan el término. No es mandar, es liderar. Mira, yo creo que es desde el cuestionamiento para que cada persona pueda llegar a innovar directamente a la persona y su impacto con coraje y transformación en una institución e inclusive en la vida personal. Absolutamente, yo creo que también hoy cuando hablamos de liderazgo no hablamos de solo dar directrices, hablamos de inspirar, hablamos de liderazgo colaborativo, hablamos de poder llevar a cabo iniciativas de manera que nos esté movilizando desde un lugar diferente. Entonces yo creo que
es una distinción muy importante, porque que es un poco lo que hablamos mucho cuando hablamos de jefe y de líder. El jefe es el que tradicionalmente mandaba, decía lo que había que hacer. Ese modelo tradicional de jefatura ya no está. Entonces, y eso está mandado a recoger. Absolutamente. O sea, entonces, para mí. totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahorita, y más con las nuevas generaciones, creo que tenemos un reto muy importante de movilizar, de hacer que la gente se conecte con un propósito, con unos objetivos. Ya no es, hay que llegar, ya no hay que trabajar ni liderar desde el hacer, sino realmente que haya como una convicción y como que haya un camino de mucha conexión personal para llegar a esos resultados de manera conjunta. Yo creo que por ahí es donde empieza una diferencia importante entre liderar y mandar. Y mandar, sí, absoluta. Sí, yo creo lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la forma en la que ahora se lidera tampoco es la misma de hace algunos años. O sea, yo tengo 30 años y yo reconozco a un líder no como la persona que me dice qué es lo que tengo que hacer, sino también como la persona que me impulsa a que yo también consiga otras cosas y dé mi máximo potencial. O sea, a mí, si en este momento llega ese sistema tradicional, yo como, o sea, creo que las nuevas generaciones ya no soportamos tanto esas cosas, ¿cierto? Sí. Eso ha ido cambiando. No, la transformación es de los más grandes, definitivamente. Sí, porque totalmente. El mismo modelo ya no aplica para las nuevas generaciones. Entonces ahí es un reto muy importante, y lo más importante de las generaciones nuevas o jóvenes es definitivamente ellos enseñan que el liderazgo es de cada persona. Entonces, no simplemente el líder, el jefe, el que tiene el cargo, lidera. Realmente cada uno lidera su propio proceso de crecimiento personal y profesional. No, eso me encanta. Eso de ahí es de donde parte el crecimiento y el poder llegar a ser influencia para muchas generaciones, grandes, medianas y chiquitas. Claro. Absolutamente. Liderar obviamente no es fácil, y yo quiero preguntarles esto es muy personal. ¿Ustedes alguna vez se han arrepentido de ser estas mujeres líderes que son hoy en día? Porque tiene sus retos. ¿Alguna vez han dicho, ay no, yo para qué me metí en esto? Mejor me hubiera dedicado a hacer otra cosa, mejor hubiera seguido con mi liderazgo personal? ¿Lo han pensado? Yo creo que Caro puede empezar respondiendo. Claro, sí. No, bueno, sí. Yo creo que yo sí hubo un momento que tengo que decir, cuando lideraba mucho del hacer, sí llegué a ese punto que hablaba de mi crisis de mediana edad, la llamo yo, en donde sí sentía que por ahí no era. Yo decía, ¿qué me metí? Ya estoy en un lugar donde me sentía como, ¿en qué estoy metida? Y sí llegué, te confieso que sí llegué a sentirme como, uy, no, como que no quiero más esto. Porque hablo de liderazgo personal, porque el liderazgo personal me llevó a conectarme conmigo otra vez, a entender que no tanto sé hacer, sino que era lo que a mí me encantaba hacer, que era lo que me motivaba, cuáles eran mis convicciones, en qué creía. Entonces, para mí el liderazgo personal es un acto de autoconocimiento, ¿sabes? Como de volver a ti, y a partir de allí, cuando tú generas esa conexión contigo misma y entiendes realmente hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional, pero desde ese lugar, pues tú empiezas a ser más fluido. Claro. Entonces, creo que cuando hablo de liderazgo personal es cuando el liderazgo parte de aquí. Esto es un camino delicioso, ser líder es delicioso, con sus retos, con todo lo que hay que vivir como líder, porque no voy a decir que es un camino fácil, es retador, sin duda alguna, pero se vive muy diferente cuando lo vives desde ese lugar de conexión personal. Claro, y mira que, digamos, también liderar tiene sus retos, no solamente por eso que tú estás mencionando, sino también por el mundo en el que, sobre todo en el mundo empresarial en el que uno se mueve, ¿no? Entonces, digamos que nosotras, las mujeres, muchas veces aprendimos a no molestar, o sea, como a no incomodar. ¿Cómo podemos nosotros y qué significa liderar sin nosotros como mujeres minimizarnos ante tal vez un escenario donde hay bastantes hombres y donde tenemos que adaptarnos un poco también a toda esa metodología y esa forma tan tradicional de liderar? Bueno, aquí tocas un punto muy importante, y también es un tema que es cultural. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero precisamente ahí nuevamente retomo lo de cuestionar para innovar y retar. Yo he estado en varios mundos, no solamente en el mundo empresarial, he estado en el mundo público, he estado en el mundo judicial, he estado en varios mundos en donde es retante y que tú dices, uy, este es un mundo de hombres. Mira, yo creo que la realidad es que cada vez más nosotros en ese autoconocimiento y en ese liderarnos a nosotros mismas hemos logrado retar conocimientos para poder transformar esa visión que tienen de nosotros. Sí, nos enseñaron que calladita te ves más bonita. Sentadita pero no ahí, no digas nada. No digas nada, exacto. Pero hoy lo que uno está viendo cada vez más es que uno puede ser reflexivo, pensante
y dentro de eso hacer unas intervenciones no solamente desde lo técnico, sino desde la influencia, desde generar confianza en lo que tú estás diciendo. Y eso definitivamente es el camino al éxito de la convicción de los demás y de participar en un mundo como iguales dentro de las diferencias que podemos naturalmente tener los hombres y las mujeres. Y digámoslo, bienvenidas sean. Claro, tú crees, vas también por esa línea, estás un poquito alineada con lo que nos dice No, Pau. totalmente. Yo creo que también hay algo muy importante y es que estamos en un momento, sobre todo nuestra generación, en donde tenemos que aprender a tener voz, ¿sí? A elevar nuestra voz, a ser visibles, porque nos acostumbraron mucho como a estar un poquito como low profile, como no por aquí, no, todo es demasiado, estás demasiado emocional, más un poquito más, estamos como en un ejercicio de regulación permanente, y yo creo que parte de algo que está sucediendo en este momento, que yo veo mucho en el liderazgo femenino de hoy, es como que estamos empezando a reconciliarnos también con nuestra energía femenina, ¿sabes? Yo creo que también... A conectar con esa total, energía porque femenina. no, aprendimos a que teníamos que ser muy masculinas, de conectarnos con la energía masculina para poder como sobrevivir en este mundo más masculino, porque pues el mundo laboral ha sido un mundo más masculino históricamente, eso es una realidad. Pero la importancia de realmente de reconciliarnos con nosotros, porque es que este poder que tenemos las mujeres, yo tengo que decirlo, y con todo lo que los hombres aportan también, porque cada uno aporta desde su propia energía, pero tenemos algo espectacular y es que tenemos la capacidad de darnos cuenta de cómo está el otro, de percibir, oiga, aquí sí tenemos un tema de inteligencia emocional, de comunicación empática, o sea, tenemos unos superpoderes que hacen parte o que vienen como implícitos con esa energía femenina que nos gobierna. Entonces empezar a entender eso y empezar más bien a usarlo como a favor de las relaciones laborales, de las dinámicas laborales, eso es ya una ganancia grandísima. O sea, no bloquear esa energía femenina, porque Exacto. mira todas esas ventajas que tiene. Digamos, a mí me pasaba mucho que yo sentía que para ser una mujer líder, yo siempre también me he sentido una mujer líder desde que tú decías, desde mi casa tomando decisiones, pero yo asumí un poco esa energía masculina hace algunos años, y es que tengo que ser fuerte, y es que tengo que hablar así, y es que yo soy la que tiene que resolver y tengo que solucionar. Es demasiado desgastante. Y tú me acabas de dar un punto y se me acaba de abrir la mente, y es, claro, nosotras tenemos otra forma de solucionar o de manejar las cosas desde la empatía, desde la percepción, desde entender qué es lo que está pasando con la otra persona, y creo que a veces en esa energía masculina nos perdemos de eso. Bueno, ya no estoy vibrando en esa energía, creo que ambas energías son necesarias, Son divinas. pero ahora que Sí, total. fluya la energía femenina y el poder femenino y el liderazgo femenino. Bueno, yo siento que dentro de estos limitantes también hay otra cosa, y es que a veces creemos que para triunfar en lo profesional pues tenemos varios obstáculos, pero o sea, de verdad nuestro entorno o la autopercepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, de lo que podamos alcanzar, ¿son obstáculos o cómo podríamos manejarlos? Porque sí siento que uno mismo a veces como que se confunde y dice como no soy capaz de hacerlo, o el entorno en el que estoy no me permite liderar. O sea, ¿hasta qué punto, cómo podemos darnos cuenta de eso que está sucediendo y cómo manejarlo? Yo creo que es bien importante lo que estás diciendo y creo que los dos tienen participación. Pero como dirían los coaches actualmente o los influencers, definitivamente el autosabotaje es el que mayor ponderación tiene. Porque por más retante que sea un escenario, si uno está conectado con su parte femenina, como dice Carolina, con su parte masculina, ¿sí? Y desde la decisión de transformar, de innovar, definitivamente uno va a lograr generar una influencia y una convicción con grandes juicios. Entonces, perdónenme, soy abogada, entonces no puedo dejar eso de... Los términos. Los términos, pero sí, claramente está en nosotros el poder, esos entornos retantes, poderlos transformar con coraje. Entonces, definitivamente está en los dos, pero sobre todo en nosotros y en conocernos a nosotros mismos, como tú dices, Caro. Coincido contigo. Yo creo que el entorno sin duda alguna influye, ¿no? Porque pues obvio que influye, pero yo creo que lo más importante es eso, es como esa autopercepción, porque de hecho la autopercepción limita qué tanto nos influye el entorno en el que nos movemos. Entonces yo sí creo que el trabajar, nuevamente, tengo que volver otra vez a cada persona, pero es que desde ahí es donde empieza todo el trabajo y empieza el verdadero liderazgo, y que el liderazgo no sea una carga, no sea un peso, podamos realmente ponerlo desde toda su luz y desde todo el valor que cada persona entrega, también desde el rol que desempeña.
Claro, y yo siento que también cuando tú eres una persona líder, mucha gente no lo toma de cierta manera, aunque tú hayas trabajado en tu liderazgo personal y demás, pero a veces la gente tiende a ver eso como, ay, está comportándose de cierta forma, se cree un poco más, cree que es la que tiene como la razón. ¿A ustedes alguna vez les tocó vivir alguna situación así cuando empezaron a liderar, no sé, con alguna persona que trabajó con ustedes? ¿Cómo manejaron ese tema de decirle a la gente, oye, no te estoy imponiendo nada, no me creo más que nadie, simplemente quiero liderar este grupo? Yo creo que eso es un tema de egos, ¿no? Al final del día, todos nos movemos desde el ego está presente en cada personalidad, está el ego presente, y yo pienso que hay un tema de inteligencia emocional. Yo recuerdo mucho una jefe que a mí me dijo en algún momento algo que tenía que hacer desde el rol de jefe y no de líder. Que es muy diferente. Que es muy diferente, hay que hacer esto. Y yo le dije a ella, no estoy de acuerdo por eso y por esto. Y me dijo, yo no te estoy preguntando si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Te estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer. Y en ese momento, yo te digo que en ese momento yo sentí que estaba en el lugar equivocado, ¿sí? Porque era un tema más que iba en contra de principios, de valores, no era un manejo de una situación normal o del día a día, sino de que no iba en contra de lo que yo pensaba, de mis principios, o sea, de mis convicciones. Entonces, en ese momento realmente, y por eso es tan peligroso tener personas mal ubicadas en ese tipo de roles, porque para mí fue un detonante, para mí fue decir, no, eso es el lugar correcto, no, esto no puede, no estoy acá, ¿Y te no puedo seguir acá? Lugar? Y me fui de ese lugar. Entonces, esto te lo digo porque sí es parte de lo que uno debe cuidar mucho como líder. Yo creo que uno tiene que buscar es inspirar, movilizar desde cómo conecto al otro, no desde lo que tienes que hacer porque yo lo pienso y porque se dice así, y porque como le eso es decían lo a que los tienes papás que hacer, antes. y Sí. punto, y si no lo haces vas a tener problemas. Ay, no. Exacto, eso ya Sí. no es sostenible. No es sostenible, esa es la palabra. Mira, que yo parto de algo que acaba de decir Carolina, y es cuál es el entorno y el lugar donde yo estoy trabajando y cuál es la cultura organizacional. Y si esa resuena conmigo, eso es lo primero que yo tengo que pensar, porque uno puede tomar una decisión de entrar a un sitio y de pronto no es el adecuado, y no está mal, lo intenté, pero ya sé cuál es mi límite personal para llegar a decir, este no es mi entorno. Eso sería lo primero que les tengo que decir. Lo segundo que les tengo que decir es, claramente uno siempre se ve en estos escenarios con personas que no van a estar de acuerdo con uno o no van a querer que uno esté en el rol que tiene. Pero ante eso yo digo, ¿saben qué? Apalanquémonos en cuál es el resultado, cuál es el hecho objetivo y estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y eso para llegar a una, vuelve y juega, persuasión, a una convicción con datos claros que lleguen a generar confianza y decir, ¿por qué no miramos cuál es el mejor argumento? Créanme que en entornos que son sobre todo de 50.000 interpretaciones jurídicas, esto es uno de los retos más grandes. Y sí, egos van a existir y yo creo que enfrentarse al ego o enfrentarse a la persona que tiene un cuestionamiento frente a la actuación o la posición que tiene uno, nuevamente, miremoslo con coraje para transformar ese en un reto y no en un problema del otro, volviéndolo mi problema. Que ahí viene la inteligencia emocional de las mujeres. Total. Exacto, la energía femenina. Dicho perfectamente por la psicóloga. Ahí está. Pau, yo me quiero quedar contigo porque quiero preguntarte desde la organización, en este caso desde Colfondos, ¿qué crees tú que hace que una mujer crezca en liderazgo? O sea, desde la compañía. Bueno, les voy a decir que el acompañamiento de los líderes es el 100%. En este momento yo siento que tengo un coaching de mi líder directo y asimismo mi líder directo me exige y me dice, dentro de lo bonito, me dice, ok, ¿qué necesitas de mí? Y me dice, tienes que asegurar el equipo, ¿qué necesita tu equipo de ti? Entonces la cultura de Colfondos definitivamente es crecimiento con apoyo para lograr el mejor resultado y sobre todo que una de las cosas que más nos centra a nosotros es la obsesión por el cliente, porque el cliente esté bien. Y si el cliente va a estar bien, necesitamos que los equipos estén bien. Claro, sí, sin duda. O sea, es como es una fusión. Es una armonía, es una armonía. Yo necesito que en esa cadena todo funcione. Va a haber problemas, va a haber necesidades de mejora, siempre va a haber retos. Claro. ¿Sí?
Entonces, lo más importante es ese acompañamiento a estas mujeres líderes y a todas las personas que trabajan en Colfondo para que sean líderes de su propio proceso. Bueno, sí, yo quiero seguir con una pregunta para Caro, y es que yo quiero que aquí en este podcast y la gente que nos está viendo como que empecemos a identificar cuáles son esas cosas que frenan una carrera hacia el liderazgo. ¿Cuáles consideras tú que pueden ser esos factores que nos dicen como, oye, no vas por el camino que es o no estás siendo un buen líder? A ver, hay tantas, pero se me viene en la cabeza, lo primero es no estar uno conectado, ¿sí? No tener tú como una visión clara, un propósito claro hacia dónde quieres ir. Creo que eso te puedes perder en el camino. Uh-huh. ¿Sí? En el rol, en que tengo que seguir por acá, ¿sí? Yo creo que el no tener como ese propósito claro puede ser algo que puede tener esa carrera de manera coherente. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, algo que yo veo mucho acompañando mujeres líderes es no querer ser visibles, ¿sabes? Y esto tiene que ver con un tema de personalidades. Hay personalidades extrovertidas, introvertidas, la que es líder extrovertida, eso ya es terreno abonado y por ahí no tiene que trabajar. Pero las que somos introvertidas, y lo digo por experiencia propia, el no buscar escenarios donde elevemos la voz, donde estemos siendo visibles, donde estemos participando en una reunión, donde estemos con un auditorio transmitiendo un mensaje de valor. Esos escenarios creo que muchas veces el tratar de no estar ahí o el evadirlos, o mejor no, porque lo que decía Pau, el autosabotaje que tenemos, esa vocecita que nos dice, no, de pronto no, yo no, eso no es para mí. El miedo a exponerse. El miedo a exponernos, a que nos digan, a que nos juzguen, y nos quedamos en eso. Y mientras tanto, si nos llevan gran ventaja a los hombres, porque el hombre está entrando, hablaba con colegas mías, headhunters, y me decían, Caro, pues publicamos posiciones, y de todas esas posiciones, no sé, en 10 características o requerimientos del perfil, los hombres tienen 2 y los hombres se postulan a las vacantes. Nosotras como mujeres no tenemos una y no cumplo con el perfil. Mira, no cumplo, siento que no soy suficiente no para soy, el cargo. no los puedo, no piensan porque esas tenemos cosas. que ser perfectas y cumplir con todos los requerimientos, y nos perdemos también en eso. Entonces yo creo que es como lanzarnos. Cuando digo ser visible no es ser protagonista, no es desde ese lugar, es como lanzarnos, es arriesgarnos, es porque es desde ahí realmente donde empezamos a abrir caminos y nos equivocaremos. Mira que entonces ahí sí funcionaría un poquito de energía masculina en ese aspecto. Sí, ahí tenemos que aprender bastante. Sí, sin duda tenemos que aprender bastante, sí, y aprovechar sí. como esa cualidad también. O sea, ¿por qué el miedo a exponernos? ¿Por qué nos da miedo exponernos? Sí, yo creo lo que te digo, yo creo que hemos aprendido a que calladita más bonita, que todo es demasiado, no, estás muy demasiado expresiva, o no, te falta un poquitico más, o estamos como regulándonos nuevamente mucho. Entonces, creo que estamos pero yo pienso que estamos en un momento importante. Yo creo que estamos en un momento importante como de salir y también entre mujeres. Yo creo que se ha generado un movimiento súper bonito. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, por ejemplo, que en Colfondos el 65% son mujeres. Entonces, con lo que tú dijiste es, no dejemos de aprovechar la oportunidad. Porque hay momentos en que hay los espacios, pero somos nosotros las que no nos los apropiamos. Es más, mujeres afiliadas son más o menos 1.500.000 afiliadas mujeres. Wow. Entonces, mira que sí hay espacio. Sí. Y ustedes dirán, ay, pero ¿y qué dato tiene? ¿Ustedes saben cuál es la población económicamente activa? ¿Saben cuánto de la población económicamente activa son hombres y cuántos son mujeres? Cada vez nuestra participación es mayor. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Carolina. Es uno, cojamos el reto, abracemos la oportunidad y sigamos abriéndonos esos espacios. Atrevámonos a tenerlos. No es tanto qué dice el externo y cómo nos valida el externo, sino cómo nosotras mismas nos creemos lo que realmente somos y lo que podemos llegar a ser. Coraje para transformar. Bueno, sí, gracias. O sea, estoy apuntando todo eso. O sea, espero que la gente que también nos está viendo lo apunte. Pero yo quiero cerrar este podcast. Desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido. Con esta pregunta para las dos. ¿Qué prácticas permiten construir una carrera de largo plazo sin agotarse en el intento? Esto creo que es un mensaje muy clave para las mujeres, líderes o personas que nos están viendo, y me parece importante dejarles como ese mensaje. Creo que hay algo importante ahí, es que el perfil de la mujer corporativa, ejecutiva, es un perfil de hacer. Somos mujeres hacedoras, somos mujeres resolutivas, de retos, de resultados.
Y eso está muy bien, ¿no? Yo digo que eso también es parte de nuestros superpoderes. Pero en esa agenda que tenemos que abrirle espacio a lo que tiene que ver también con el autocuidado, ¿sabes? Claro. Llámalo una meditación, llámalo salir a montar bicicleta, estar en un deporte, abrir un espacio personal, de lectura, lo que sea. Cada cual tiene su espacio de bienestar personal. Pero creo que también muchas veces no lo tenemos en la agenda. Y eso es lo último. Casi nunca. ¿No? Porque casi además, nunca lo tenemos. Además tenemos el rol de super ejecutiva, pero también de esposa, también de mamá, también de estar pendiente de la casa. O sea, son muchas cosas. Entonces, el abrir espacio también a esto, yo creo que eso hace parte también de que sea un camino más sostenible en el tiempo y más disfrutable. Pau. Mira, porque iba a decir lo del rol. Iba a decir, somos rol mamá, rol trabajadora, rol... Yo lo que les diría es, no nos perdamos en el intento. Es más fácil dejarnos de lado y tomar todos los roles que tenemos. Pero resulta que el rol que termina siendo más importante y que define todos los roles que tenemos alrededor es el rol de Pau, el rol de Car, el rol de Nat. Entonces mi invitación es, sigamos nuestro rol y que nuestro rol irradie todo, o sea, que lo que somos nosotros irradie todos los roles en los que tenemos que participar. Chicas, muchas gracias. Yo cerraría este capítulo diciendo que sí, las mujeres podemos liderar, pero sin olvidarnos a nosotras mismas, ¿cierto? Como mujeres. Esto es Ambicionarios, el podcast by Colfondos.